Hola, ¿qué tal? Buen día. Tengan todos los que nos están escuchando en este preciso momento. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el test de Macover, conocido como el test de la figura humana, donde la creadora fue Karen Macover. Esta es una prueba psicológica. ¿Qué es lo que evalúa o qué es lo que mide este test? Bueno, durante toda esta clase vamos a ir descubriendo para qué nos sirve, en qué ámbito se puede usar, la edad en la que se puede usar y cómo funciona este test. Este test forma parte de los test llamados test proyectivos. ¿Para qué sirve? En este test se va a proyectar una serie de rasgos significativos. Estos rasgos van a ser necesarios y van a ser de mucha utilidad para estudiar la personalidad, así como para dar un mejor diagnóstico. El test de la figura humana de Karen Macover ha ganado prestigio, ha ganado popularidad y es una de las pruebas que han sido a la par de Rorschach y de la escala de Wechsler, conocido como WISE. Estas baterías nos ayudan para evaluar la personalidad y han sido de los más conocidos, de los más usados en diferentes ámbitos de la psicología. Para aplicar esta prueba en realidad es muy sencillo, aunque la interpretación es un poco más compleja. Se debe de tener mucho cuidado para redactarlo, para evaluarlo. Hay que tener conocimiento por eso previo de la prueba para poder hacer un buen trabajo, un trabajo que realmente sirva no solamente para el psicólogo o para el profesional conocer la personalidad, sino también que sirva para la persona conocer cuáles son tal vez sus áreas a trabajar o qué tipo de terapia podría necesitar. Es importante señalar que como esta prueba y como todas las demás no son solamente para diagnosticar, es decir, no es necesario que se utilice solo para hacer un diagnóstico con una prueba y ya. Se tienen que hacer diferentes tipos de evaluaciones, se tienen que hacer entrevistas, se tienen que hacer muchas más otras cosas. Sin embargo, nuestra prueba funciona como un apoyo para poder diagnosticar. Los materiales para esta prueba son muy sencillos. En realidad solo vamos a necesitar una hoja en blanco, un lápiz, un borrador, un tajador y evidentemente habrá que darles indicaciones a la persona que va a realizar esta prueba. Vamos a ir hablando poco a poco sobre las subdivisiones que se tiene en la figura humana, la prueba de Karen Macover. Tenemos 7 subdivisiones, que es la cabeza, los rasgos sociales, el cuello, rasgos de contacto, rasgos misceláneos del cuerpo, las ropas y los aspectos estructurales del dibujo. Estas subdivisiones nos sirven para ir identificando en cada una de estas. Hay ciertas características con las que se cumplen y las que nos ayuda a identificar cómo es la persona. Tenemos una serie de indicadores de integración del dibujo. Entre ellas encontramos que el tamaño de 6 a 7 pulgadas de la figura femenina será igual o un poco más chica que la masculina. Generalmente al momento de dibujar, la persona es más común que dibuje en medio o a mitad de la hoja. Sin embargo, si sucede todo lo contrario, también es un indicador que hay que tomar en cuenta para evaluar. También es necesario tener en cuenta y estar muy pendientes de qué es lo primero que dibuja nuestro sujeto.
por qué parte empieza. Si empieza por la cabeza, si empieza por los pies, qué es lo que va dibujando, cómo es la secuencia que va teniendo. Generalmente para elaborarlo se lleva un promedio de 10 a 12 minutos. Si lo hace fuera de ese tiempo, también es un indicador, también nos dice algo. La espontaneidad. Es muy importante conocer cómo el sujeto va realizando el dibujo, qué tan flexible o qué tan rígido es su dibujo. Las figuras proporcionadas, es decir, cómo entre cada una de las partes del dibujo está siendo proporcional, está siendo equilibrado entre cada lado de los dibujos. También nos habla sobre la apariencia estética, sobre cómo todos los rasgos, todas las, tal vez los accesorios que va colocando en el dibujo la persona. Es necesario tomar en cuenta la calidad de las líneas, si es muy grueso, si es consistente, si mantiene una presión estable, si tal vez lo remarca mucho, si apenas si quiere pasar el lápiz por la hoja. Todas las formas o todo lo que tenga que ver con el dibujo es necesario estar muy pendiente. Por eso el sexo también que va dibujando la persona puede ser que sea una mujer, y generalmente la persona dibuja su propio sexo, el sexo con el que se siente más identificado. Entonces esto es necesario también notarlo, si dibuja el mismo sexo que la persona representa o dibuja todo lo contrario. Es otro indicador que es necesario tomar en cuenta. Y no solamente es el hecho de hacerlo, sino también que sea fácil de identificar el sexo del dibujo. No es de que a lo mejor la persona dibujó un sexo contrario o el mismo que ella tiene o que él tiene, pero uno como evaluador no lo puede identificar porque las características no son claras, no son obvias, no son precisas, y por lo tanto no es. Eso también nos habla de algo. La edad de la figura es necesario tomarla en cuenta. Generalmente se dibuja una edad aproximada a la del sujeto. Dentro de otros indicadores encontramos lo que es el cinto de la figura masculina, la ropa formal o el tipo de ropa que usa, la forma o los rasgos faciales son necesarios también para esta prueba, desde los ojos, desde la nariz, desde las orejas, las cejas. Todo lo que conforma nuestro rostro es necesario poder identificarlo y es necesario tener en cuenta. También es necesario identificar si la persona pone énfasis en algún área del cuerpo, como por ejemplo los oídos, los pies o cualquier otro tipo de zona, y por supuesto si dibuja la figura completa. Cabe señalar que de acuerdo a la edad de la persona que está dibujando puede ser más estructurado el dibujo, puede ser que haya más detalles de acuerdo a la figura. También es necesario saber si esta persona, tal vez estamos ante un sujeto que practica dibujo, entonces eso también nos va a dar indicadores de algo, aunque tal vez sea un poco más complicado si no se tiene la pericia, la experiencia de poder evaluar esta prueba. Sin embargo, también, aunque lo haga una persona experta en dibujo, también ahí se denota
y fluye la personalidad. Como indicadores de desintegración, ¿cuáles podemos mencionar? Bueno, pues aquí tenemos una lista y de esta lista debemos de considerar al menos la mitad de ellas para poder hablar de un dibujo desintegrado. ¿Cómo cuáles pueden ser? Una figura extraña. ¿Cómo extraña? Puede ser algo raro, algo inusual, que no se distinga que es una persona. Eso podríamos tomarlo como una figura extraña. La incongruencia de cada una de las partes de la figura. Si el dibujo es demasiado simbólico, demasiado simple, si dibuja los órganos sexuales, si tiene demasiado sombreado, lo que hablábamos en las diapositivas anteriores, cómo es la presión de las líneas, cómo es la calidad de las líneas, si existe una excesiva presión en ellas. Si hay una confusión del perfil, una confusión del dibujo, es necesario también identificar o ver si hay transparencias en ellas. ¿Cómo sabemos cuando hay transparencias? Puede ser que dibuje un pantalón y dentro de ese pantalón se vislumbre también los órganos sexuales. De esa forma podemos ver que hay transparencias, por decir un ejemplo. Y si se tiende a dibujar a la persona del sexo opuesto al mismo. ¿Cómo se analiza este test? Bueno, este test se puede analizar en 4 partes. Cabeza es la primera, brazos, manos, hombros y pecho es la segunda. En el tercer punto tenemos el tronco y como cuarto las piernas. Vamos a ir detallando cada una de estas partes. En la cabeza, ¿qué podemos encontrar en la cabeza? Bueno, esta representa el ser, representa la percepción que tiene el individuo de sí mismo, la percepción que maneja, pero también nos habla sobre las relaciones que el individuo tiene con otras personas. No solamente es el nivel, la inteligencia o el nivel intelectual, sino también cómo la persona se percibe. Esta parte del autoconcepto, todo eso nos lo representa la cabeza. Los brazos, las manos, el hombro y el pecho nos va a indicar cómo se relaciona con el medio externo. Una forma muy simple de conocer es en cuestión de los brazos. El cómo dibuje los brazos de la persona nos va a indicar cómo es él o ella ante el mundo. La posición que tengan sus brazos, si están hacia atrás, si están escondidos en el bolsillo del pantalón tal vez, si están abiertos. Esa es la forma en la que la persona se hace presente ante el mundo. El tronco. Este nos habla de los impulsos que tiene la persona, de los valores que ejerce. Las piernas nos habla de la autonomía, de la autodirección, del balance y actividad. En resumidas cuentas, la estabilidad emocional. Dependiendo de la forma de las piernas, del movimiento que tal vez haya en ella o la rigidez que puede hacerse notar en el dibujo, nos va a indicar su estabilidad,
nos va a indicar cómo se dirige en cuanto a sus emociones. ¿Cómo podemos interpretar esta prueba? Pues básicamente con cada una de las cosas que hemos estado revisando, como son, punto número 1, la cabeza, los rasgos sociales, el cuello, los rasgos de contacto, los rasgos misceláneos del cuerpo, las ropas y los aspectos estructurales del dibujo. Vamos a ir viendo cada una de estas, qué es lo que la conforma o cómo podemos ir identificando para ubicarnos más en ese test. Si la persona dibuja una cabeza grande, ¿qué nos dice? Nos puede hablar sobre una lucha por la intelectualidad, por una actividad fantasiosa. En los niños podemos hablar también sobre esto, sobre todo es muy presente o muy marcado en niños, cómo forman la cabeza, cómo la hacen, el tamaño de ella. Podemos encontrar que generalmente en personas paranoicas se hace una cabeza grande, pero también podemos hablar del contrario, del egocentrismo. El egocentrismo debido a sentimientos de inseguridad, la sensación de inadecuación que existe en ella. Podemos estar hablando también, si hablamos de lo intelectual, hablamos del aprovechamiento también que tiene la persona. En jóvenes podemos encontrar un mal ajuste emocional, tal vez por problemas académicos, porque la cabeza si recordamos un poco en diapositivas anteriores, encontramos que en la cabeza se ve la parte intelectual, se ve la parte académica evidentemente. Entonces muchas veces podemos encontrar en jóvenes, en adolescentes, un desajuste en esta parte debido a problemas académicos. Si el sujeto dibuja una cabeza chica, ¿de qué nos estará hablando? Bueno, podemos estarnos encontrando frente a una persona obsesiva, compulsiva. Podemos estar hablando ante una sensación de inadecuación intelectual, todo lo contrario a una cabeza de tamaño grande. Si es sobredetallada o tiene mucho énfasis la cabeza, podemos estar hablando de una fantasía activa, una fantasía tal vez por la parte intelectual, podría ser. O si nos encontramos ante un dibujo que tiene una cabeza que ve para otro lado, podemos mencionar o identificar que esta persona tiene un retraimiento o tiene un rechazo hacia el exterior, no es tan sociable. Podemos estar hablando de esta parte. Si tenemos una cabeza de perfil, estamos hablando de evasión, de retraimiento, culpabilidad. Los rasgos sociales. ¿Dónde podemos encontrar estos rasgos? En la cara, precisamente en los rasgos que se dibujan en la cara. Si se pone énfasis a la cara precisamente, podemos estar ante una persona que tiene preocupación en relaciones sociales, que tiene esta preocupación por su apariencia, y todo esto es debido a una inseguridad que la persona posee,
una falta de asertividad. Si omite estos rasgos, podemos hablar, por lo contrario, de una evasión sobre conflictos interpersonales. Podemos estar hablando de retraimiento, podemos estar hablando de timidez. Son generalmente las personas que se apartan ante un grupo de personas. Si encontramos una forma oval, podemos estar hablando de personas sensibles. Podemos estar hablando de personas que son sensibles ante la crítica, que son sensibles ante los comentarios. Una cara cuadrada generalmente denota la lucha de poder, y esto es más fácil de identificar en figuras de sexo femenino o figuras de mujer, ya que si hace una cara cuadrada, podemos hablar de que le gusta el poder y que lucha por obtener el poder. Si la cara es una de las cosas que dibuja lo último, evidentemente estamos hablando de dificultades en relaciones con otros. En cuanto a la boca, aquí hay una serie más de características que nos pueden ayudar a evaluar la boca, que nos pueden ayudar a identificar cómo es la persona a través de la forma o de cómo está dibujada. Si se pone énfasis en la boca, nos puede hablar sobre inmadurez, sobre necesidad de dependencia, inclusive sobre erotismo oral. Una boca en forma de cupido, en forma de corazón. Estamos hablando de erotismo adolescente, de vanidad, de narcisismo, y es más común pues encontrarla en adolescentes. Sin embargo, no quiere decir que no vamos a encontrar una forma de boca en adultos. Una boca con dientes, hay que prestar mucha atención en cada uno de estos aspectos, porque en este específicamente estamos hablando de agresión oral de naturaleza infantil. Es una persona que tiende a actuar, que tiende a la hostilidad oral. ¿Cómo es la hostilidad oral? Bueno, esta es mediante el sarcasmo, mediante una boca ancha. Una boca ancha nos habla de una tendencia a presentar una fachada aceptable, una persona que se esfuerza mucho por mostrar ser aceptada. ¿Para qué? Para ocultar estos sentimientos que la misma persona no acepta. Si la boca está de la forma de un rayón, estamos hablando de hostilidad de forma general o de forma oral. Estamos hablando de enojo, de agresión, de una persona criticona. Si la boca está de forma cóncava, podemos estar hablando de una dependencia oral, de una inmadurez psicosexual. Y bueno, es una persona que demanda atención, que necesita sentirse aprobada, que necesita sentirse parte de.
un lugar, de un grupo, sino si encontramos una boca cerrada de forma rígida, es una persona que no permite que alguien más se acerque. ¿Cómo es esto? Bueno, pues rehúsa a hablar de sí. Por eso es que aquí mencionamos que rehúsa revelarse. Tiene un rechazo de necesidad de dependencia. Suprime la hostilidad. Puede ser una persona muy hostil, pero la suprime, como que la tapa. Puede indicar también una culpabilidad sobre el fellatio. Si tenemos igual una boca, si vemos que se puso mucho énfasis en esta zona, bueno, pues nos puede hablar de personas que son alcohólicas, que son comelones, que tienen también dificultades sexuales, que tienden a la dependencia oral, y es por eso que tienen dependencia oral, que son comelones, que son alcohólicos, que tienen agresividad oral, como lo que ya habíamos hablado en características anteriores, como la crítica, el sarcasmo. Por otro lado, si es una boca muy pequeña, estamos hablando sobre un rechazo o negación de necesidades orales. Son estas personas compulsivas, pero rígidas. Son estas personas que tienen negación de dependencia. Por otro lado, hablamos de los ojos. La forma, el tamaño que tengan estos, como los ojos pequeños, nos encontramos ante personas que tienen deseos de cerrarse al mundo. Tal vez unos ojos que no ven, unos ojos de esta forma. Podemos estar ante adultos infantiles, con personas que se ven como niños, que aún no se asumen adultos. Podemos estar hablando de un retardo mental o de una dependencia. Unos ojos cerrados o tapados, estamos hablando sobre la hostilidad hacia otros. Son personas que tienden a evitar todo aquello que les molesta, a evitar todas ellas críticas, todo lo que les incomoda, tienden a evitarlo. Se rehúsan a ver el mundo externo. Unos ojos grandes y acentuados, estamos hablando a tendencias de exhibicionismo, a tendencias de homosexualidad. Es necesario aquí recalcar que son tendencias, que no estamos hablando o no estamos afirmando que son personas homosexuales, por ejemplo, sino que tienden a esto, tienden a la homosexualidad. Unos ojos como de Popeye, estamos hablando de personas que se excitan fácilmente. Unos ojos escrutadores, estamos hablando de personas que están en estado de sobresalto, en estado de alerta, que están siempre como que muy al pendiente de todo lo que pasa a su alrededor. La forma de las cejas también nos va a delimitar algo. Unas cejas delineadas nos habla de estereotipos sociales, nos habla de mucho refinamiento, nos habla de aspiraciones de glamour. Unas cejas alzadas nos habla de una actitud de cuestionamiento ante todo. Unas cejas gruesas nos habla de personas inhibidas, de personas primitivas. Generalmente podemos encontrar estas características
adultos, mujeres. Las orejas también es otra parte importante a evaluar. Si se tiene un énfasis sobre ellas, podemos estar hablando de personas que tienen una sensibilidad hacia el exterior, tienen paranoia, personas sordas. Ocasionalmente las orejas que están siendo que se hace mucho énfasis en ellas, puede ser que las dibuje personas homosexuales o personas neuróticas. Ahora, si hay una falta de énfasis, estamos hablando de todo lo contrario, de personas que rechazan la opinión pública, la opinión de otros, la opinión de los demás, una negación de alucinaciones auditivas. Por otro lado, el pelo es otra característica a evaluar. Si es un pelo muy sombreado, estamos hablando de sexualidad excesiva, ansiedad sobre la sexualidad, ansiedad sobre el pensamiento o un conflicto de virilidad. Si es un pelo muy largo y sin sombrear, estamos hablando de una ambivalencia sobre sexualidad y hostilidad. Si es un peinado alborotado, esto es más común en mujeres sociopáticas. Estas gozan al exhibicionismo, tienden a la vanidad, o podemos encontrarla comúnmente en adolescentes con aspiraciones de glamour. Un pelo ordenado, estamos hablando de una persona con control sexual o con barreras en el ámbito sexual. Si encontramos un dibujo con un pelo alborotado, tenemos deseos sexuales infantiles, que se le presta mucha atención al pelo, se hace con tanto detalle, con tanto detenimiento. Estamos hablando de una persona narcisista o autocentrada. Un cabello sin sombrear, estamos hablando de una persona con depresión, con tendencias a la depresión. Si el cabello se encuentra greñudo, estamos hablando de impulsividad de naturaleza sexual. La nariz. Si encontramos una nariz grande, hablamos de agresión, búsqueda de ascendencia de forma social, que es una persona activa, que es una persona que es fácil de llevar. Una nariz sombreada, hablamos de sentimientos de castración en hombre infantil. Estos proyectan defectos en las mujeres. Si la nariz es de forma de botón, hablamos de sexualidad infantil, de dependencia infantil. Por eso es muy común que niños no dibujen tal cual una nariz sin nada más un punto, un botón. Y esa es la nariz que ellos representan. Si la nariz está en forma de triángulo, hablamos de la lucha por el poder, de la sexualidad infantil. Si la nariz es chata, hablamos de la lucha por el poder, pero de una forma que ha sido castigada. Si se pone mucho énfasis en esta, hablamos de una preocupación fálica. Estamos ante adolescentes o personas con miedo a la castración. Por el contrario, si es una nariz puntiaguda, tenemos un deseo de dominio, pero con tendencias agresivas. O si tenemos una nariz en forma de un gancho o una nariz conocida como aguileña, nos encontramos ante personas con agresiones primitivas, y el grado de esta agresión va a depender del tamaño y del sombreado que tenga la nariz. Y de esta forma también podemos identificar qué tanto control se tiene sobre el enojo o sobre la hostilidad. La forma del cuello. Si es un cuello largo, nos encontramos ante personas con falta de coordinación
de control de impulsos, es decir, personas impulsivas, casi un patrón esquizoide, personas hostiles. Y si tiene un collar también nos dice algo más. Si el cuello es ancho, estamos ante personas que tienen una posible rigidez, personas que son muy tercas, pero que tienen buena asimilación de los impulsos. Si es un cuello unidimensional, hablamos de personas de falta de control de impulsos y de deseos. Si se tiene una omisión al cuello y está tal cual la cabeza pegada al tronco, entonces estamos hablando de una fluidez libre de instintos y una fluidez de controles inadecuados. Si se tiene mucho énfasis al dibujar el cuello, este lo podemos notar ante algún accesorio como puede ser un collar. Y se pone énfasis también sobre el control intelectual y sobre el físico. Recordemos que la cabeza es la parte intelectual. Los rasgos de contacto, estos, ¿dónde se pueden identificar? Habíamos comentado que en los brazos, en las formas que estos tengan. Si los brazos son omitidos, son personas con sentimientos de culpabilidad, son personas depresivas, son personas retraídas, son personas que tienen una negación a involucrarse con el exterior, son personas hostiles. Si los brazos son cortos, nos encontramos ante personas con falta de ambición, con sensación de debilidad. Si estos son delgados, son personas con sensación de debilidad, fuerte sensación de falta de aprovechamiento o de logro, o personas inseguras. Si los brazos están dibujados como alas o abiertos, podemos tener un contacto débil, pueden ser personas con contacto débil o esquizoides hacia los demás. Si los brazos se encuentran doblados, tenemos un rechazo al mundo, hostilidad, tenemos control rígido de impulsos, y es por eso que generalmente son personas que actúan violentamente. Si los brazos se encuentran dibujados hacia atrás, por el lado de la espalda, nos encontramos ante personas que tienen sentimientos de culpabilidad, pero que también tienen necesidad de controlar esta agresión. Si los brazos están sombreados, podemos identificar a personas que se autocastigan. Si los brazos son anchos o gruesos, encontramos una lucha por la fuerza, por el poder, pero no por el poder sinónimo de reconocimiento, sino poder físico. Si se pone mayor énfasis en los bíceps, se puede hablar de personas por el poder físico que luchan por este lado. Puede ser o se puede encontrar en mujeres que detestan lo masculino, puede encontrar en homosexuales o en adolescentes. Si los brazos son largos, todo lo contrario a lo que nos decía en características de unos brazos cortos, tenemos una persona que tiene ambición, que lucha por el triunfo,
que demanda amor, que demanda atención, que necesita sentirse querido, atendido. Si son unos brazos excesivamente largos, hablamos de una ambición para compensar sentimientos de inseguridad. Si son unos brazos extendidos, pero hacia el frente, estamos hablando de personas que buscan afecto, que buscan interacción, que buscan socializar. Si hablamos de unos brazos anchos a partir del codo, hablamos de problemas de autocontrol, tendencia a ser impulsivos, a la lucha por el poder y la autonomía. Por otro lado, si son unos brazos extendidos, tenemos personas que tienen necesidad de apoyo emocional, especialmente durante situaciones de tensión. Las manos. La forma de estas nos va a indicar otra serie de características que nos va a ayudar a comprobar o a ver qué otras características forman parte de la personalidad del sujeto, como por ejemplo unas manos grandes. Estamos hablando de la lucha por la fuerza, tal vez para compensar este sentimiento de debilidad, una tendencia a hacer ajustes en relaciones sociales. Si las manos están omitidas, hablamos de una inadecuación en el manejo del ambiente, sentimientos de culpabilidad sobre la agresividad que presenta, sobre la hostilidad, sobre la sexualidad, una sensación de debilidad castrante. Si las manos es lo último que se dibuja, se resiste a manejar el ambiente debido a la sensación de seguridad y negación de la lucha por el poder. Si unas manos están en las bolsas del pantalón, de la falda o de lo que sea que dibuje, o están en la parte de atrás, podemos estar hablando de personas sofisticadas artísticamente. Hablamos de personas que evitan, que falta de deseo de manejar el mundo educativo, situaciones problemáticas. Estamos hablando tal vez ante una persona psicópata. Si son unas manos muy sombreadas, tenemos a una persona que siente culpabilidad sobre una acción real o fantasiosa, como puede ser la masturbación. O si vemos unas manos cerca de los genitales, podemos denotar una preocupación sexual, una culpabilidad sobre la masturbación o defensa contra aproximaciones sexuales. Otra de las características que tal vez podemos considerar son los dedos de las manos. Estos, si son largos, estamos hablando de hostilidad paranoides, de una agresión evidentemente externa. Si estos están cortados, hablamos de esfuerzos por suprimir impulsos agresivos. Si tienen unos dedos de pétalo que muy abiertos, hablamos de una mala habilidad manual, una emotividad infantil o una culpabilidad sobre sexualidad u hostilidad. Si los dedos son sombreados, hablamos de culpabilidad por la sexualidad o sobre la hostilidad. Si los dedos son muy delgados o son como palitos, podemos hablar de una agresión infantil.
Si se dibuja más de 5 dedos, hablamos de personas ambiciosas, adquisitivas, o si se tiene un detalle en las coyunturas, hablamos de personas que tratan de mantener un control rígido ante los instintos, ante la hostilidad. O si los dedos están en forma de puño, hablamos de rebeldía, hablamos de hostilidad, hablamos de que generalmente pueden ser dibujados por delincuentes. Las piernas, estas igual son importantes de evaluar. Si hay ausencia de ellas, hablamos de sentimientos patológicos, de constricción y dependencia. Hablamos de sensación de falta de autonomía, sensación de castración, dificultad en aceptar deseos sexuales. Si las piernas son largas, son personas que luchan por la autonomía, son personas que luchan por la independencia, que siempre se rigen por esta parte de salir adelante por sí solos, por ser independientes. Son piernas cortas, hablamos de una sensación de movilidad, y lo contrario, una falta de autonomía. Si las piernas se encuentran abiertas como una posición de desafío, hablamos ante una persona que reta la autoridad o tiene negación de la autoridad, que niega la inseguridad que puede sentir, un énfasis en necesidad para la estabilidad. Si vemos en unas piernas cruzadas o demasiado juntas, podemos hablar de rigidez, de una persona que rechaza la sexualidad o el acercamiento sexual. Si en el dibujo encontramos que las piernas se ven atrofiadas, hablamos de una sensación de debilidad, de inseguridad, de sensación de pérdida de poder, de autonomía, y debido a la degeneración física en seniles. Si las piernas son sombreadas, estamos hablando de una señal de pánico homosexual, una posible indicación de conflicto entre esta determinación, toda esta parte reprimida o preocupación por la sexualidad. Unas piernas dibujadas al principio nos habla de un indicador de depresión y desilusión. Los pies, la forma o el tamaño de ellos nos va a denotar también una serie de características, como son los pies omitidos. La falta de autonomía nos señala una falta de movilidad, depresión, desánimo, desilusión. Si son unos pies pequeños, encontramos una persona que es rígida ante la sexualidad, que posiblemente depende de otros. Si por el contrario son unos pies grandes, hablamos de una necesidad excesiva de seguridad, necesidad fuerte de apoyo y una fundación firme. Si hablamos de unos pies muy largos, estamos ante una persona que se encuentra preocupada sobre la sexualidad masculina, pero también una persona que tiene deseo de independencia. Si nos encontramos ante unos pies puntiagudos, hablamos sobre hostilidad reprimida, hostilidad inaceptable. Si se van dando cuenta, toda característica que tengan esta forma puntiaguda nos habla de esto, de la hostilidad, de la agresión. Unos pies de puntitas nos habla de una necesidad por evadir cualquier ambiente frustrante en el que se puede encontrar la persona. Es una persona con una ambición poco común. Si los pies están
tienen tacones, en hombres podemos estar denotando homosexualidad y en mujeres aspiraciones de glamour, reconocimiento, vanidad. Unos pies en direcciones opuestas, hablamos de ambivalencia sobre la autonomía o la independencia. Unos rasgos misceláneos del cuerpo, es decir, estos se pueden hacer notar en el tronco. Si esto está omitido, hablamos de rechazo de impulsos físicos, de pérdida de la imagen corporal, en cuestión de los niños. Si es largo y estrecho, hablamos de características esquizoides. Si el tronco del cuerpo no se cierra, es una preocupación sexual. Si este es muy pequeño, hablamos de personas con negación de deseos corporales, sensación de inferioridad y debilidad física. Si es un tronco muy grande, son instintos insatisfechos, luchan por el dominio físico. Y si por otro lado es un sombreado en el dibujo del sexo opuesto, significa hostilidad hacia ese sexo. Los senos. Si estos se dibujan y están sombreados, significa una dependencia, significa madurez, significa autobúsqueda y una aceptación a sí mismo o se quiere a sí mismo. Si los senos tienen un tamaño grande, hablamos de hombres inmaduros y de mujeres que tuvieron una madre dominante o sobreprotectora. Si los senos son pequeños, hablamos de egoísmo en ofrecer amor, afecto, aprobación. En mujeres puede indicar rechazo de sexualidad femenina, miedo a la sexualidad. Si los senos están en forma de una línea, hablamos de hombres dependientes de su madre. Si estos tienen énfasis, estamos ante personas que buscan una identificación ante una imagen maternal que sea dependiente y madura, una búsqueda de amor y aprobación, una búsqueda de aceptación. Si los senos son altos y firmes, hablamos de deseos sexuales normales, rechazo de una sexualidad madura. Por otro lado, los hombros, estos se pueden hacer presente de forma grande, un tamaño grande, y de estos podemos tener indicadores que nos dicen que tienen una sensación de fuerza, una extrema preocupación por el poder. Esto generalmente es común encontrarlos en adolescentes. En las mujeres indica protesta masculina, una lucha por la fuerza, por el poder, siempre estar arriba o sobre el hombre. Si los hombros son pequeños, tenemos personas que se sienten inferiores, que si ponen poco énfasis en estos, encontramos a personas que en el poder físico tienen intereses compensatorios, compensan esta falta de poder físico con otras cosas. Si los hombros son de forma cuadrada, hablamos de personas con otros indicadores de hostilidad, de rigidez, indica defensa y hostilidad extrema. Si son bien proporcionados y redondos, estamos ante una persona que tiene una expresión de poder suave, que se encuentra balanceada emocionalmente. Si hablamos de unos hombros que están desiguales, asimétricos, es decir, uno más alto que otro, evidentemente tenemos una falta de balance emocional. Si los hombros son borrados y reforzados,
Tenemos una preocupación con la lucha por la fisonomía, por el cuerpo y un desarrollo por él mismo como una expresión de poder. Las caderas, la forma de estas o si se tiene énfasis en ellas, podemos estar ante personas con posibles tendencias homosexuales, posible infantilidad psicosexual en el hombre. Si tenemos un sombreado excesivo, hablamos de personas con miedo a la homosexualidad en general o de forma especial con personas paranoicas. Una confusión de la línea de la cadera, es decir, que no se distingue lo que es un posible conflicto homosexual o una preocupación sobre la sexualidad femenina. La cintura, si se pone énfasis, hablamos de una fuerte necesidad de dependencia, una preocupación con síntomas somáticos, así que imaginen qué tan grande debe de ser esa preocupación para que la persona ya empiece a somatizar. Hablamos de personas histéricas, pendientes, posible sensación de inferioridad corporal, inmadurez emocional. Si se pone énfasis pero todavía en las líneas marca presión, tenemos personas que son agresivas de conflictos corporales. O si por otro lado la cintura se marca a través de unos botones porque llegan hasta esta parte del cuerpo, estamos ante personas con dependencia hacia sus mamás, hacia las madres. Busca la fuerza y la guía en las mujeres y niega la individualidad para complacer a la mujer. La ropa. Si hay mucha ropa, hablamos de personas narcisistas o personas que quieren ser aceptadas socialmente, entonces simplemente se pone mucha ropa con ese propósito, con un propósito social. Si hay poca ropa, hablamos de narcisismo corporal, de egocentrismo, pero también de ser una persona introvertida y por eso dibuja ahí poca ropa. Preocupación con el desarrollo corporal, prefiere la fantasía a la sociabilidad, prefiere imaginar cualquier cosa antes de tener que interactuar con los demás. Si tiene inseguridad, si dibujar ropa o no, tiene una fuerte autoconciencia corporal. Si agrega accesorios como joyas, hablamos de una indicación de glamour, de ajuste sociopático. Ya habíamos mencionado los botones, sin embargo no de una manera más clara o más comentada. Si los botones se encuentran dibujados hasta la cintura, hablamos de dependencia, egocentrismo y preocupación por la sumisión. Si se pone énfasis en estos accesorios, podemos hablar de inmadurez, de inseguridad. Si se dibuja bolsas, hablamos de una dependencia, una privación de afecto, lo cual puede generar un ajuste psicopático. En adolescentes con luchas por la viralidad, al entrar en un conflicto con la dependencia de la parte materna, hablamos de una persona inmadura, una persona egoísta.
Si se dibuja el accesorio de la corbata, simbólicamente nos está hablando de una preocupación sobre la sexualidad masculina, un control de la misma y de los impulsos físicos. Si la corbata está en movimiento, es una persona que indica agresión sexual, una preocupación sexual intensa. Si en lugar de una corbata se dibuja un moño, hablamos de promiscuidad sexual en adolescentes. Si se dibuja el zapato y estos son detallados en mujeres jóvenes, estamos ante personas con una señal de preocupación obsesiva en relación con objetos sexuales, una curiosidad anormal, una preocupación por la sexualidad masculina. Si tienen forma puntiaguda, hablamos de agresión, hostilidad. Si el zapato está dibujado de forma sombreada, estamos ante personas con preocupación sexual, una lucha con los deseos sexuales. O si por otro lado se encuentran descalzos, hablamos de personas agresivas, con sexualidad reprimida o primitiva. Si por otro lado se dibujan unos zapatos que están amarrados, todavía las agujetas amarradas, se habla de mujeres exhibicionistas, de mujeres narcisistas. Si dibujamos zapatos pequeños, hablamos de inferioridad, de inseguridad, de falta de interés por el poder. Por otro lado, si se tienen zapatos bien proporcionados y redondos, estamos ante personas flexibles, bien balanceadas en cuanto al sentido del poder. Si se dibuja un sombrero en hombres, es una sensación de impotencia, compensación sexual, y en mujeres es un deseo de ocultar los impulsos sexuales. Si el dibujo del sombrero está ante una persona desnuda, es un contacto esquizoide que va de la mano con una actitud infantil. Si se dibuja un cigarro, bigote y el sombrero, estamos hablando de personas que se emocionan con problemas sexuales. Pero también podemos evaluar el bigote solamente si no se dibuja el sombrero. Por ejemplo, un bigote sombreado nos habla de una persona que lucha por la sexualidad masculina. Si es un bigote chico pero arreglado, nos habla de una sexualidad controlada, de homosexuales controlados. La barba, si se hace la forma de barba de chivo, como se conoce, demuestra su masculinidad. O si por el contrario se hace una barba sombreada, una preocupación con la virilidad. Aspectos estructurales y formales, es decir, el tipo de persona que se dibuja, por así llamarlo. Si es un vaquero, tenemos una agresión en la vida fantasiosa, tenemos tal vez enfrentar delincuentes jóvenes. Si se hace un mono de nieve, hablamos de evasión de problemas corporales. Si se dibuja un payaso, hablamos de autohostilidad. Si es una persona vieja la que se dibuja, se lucha por la inmadurez y el control.
O si por el contrario es una persona más joven que la edad de la persona que dibuja, se dice de una persona que usa defensas infantiles, una nostalgia de la libertad de expresión y las limitadas responsabilidades de la niñez. Ahora vamos a pasar al tamaño del dibujo. Si el tamaño es muy pequeño, estamos ante personas inseguras, ante personas que sienten preocupación por manejar su ambiente, que tienen sentimientos de inferioridad, se sienten fuera de lugar o se sienten inadecuados, tienen preocupación porque no saben cómo manejar o porque no saben cómo manejar más bien las situaciones problemáticas. Nos podemos encontrar ante personas con depresiones extremas, o si por el contrario es un dibujo muy grande, podemos estar hablando de personas que tratan de demostrar que valen la pena, aunque ellos no se crean, no se lo crean, ellos tratan de demostrarlo aún así. Se tiene una sensación de grandiosidad, por lo tanto podemos estar hablando de personas egocéntricas. Se puede tener paranoia con sentimientos inaceptables, pueden ser personas reprimidas, pueden tener personalidad maníaca, la cual puede ser representativa de personalidades psicópatas. También la colocación del dibujo o de la figura es importante tomar en cuenta. ¿Cómo podemos saber si el dibujo está centrado, si está más hacia un lado que hacia el otro? Pues es muy sencillo. Se va a doblar la hoja en la que se dibujó en 4 partes, y de esta forma vamos a obtener nuestro punto medio y vamos a poder identificar hacia qué cuadro que se arma se dirige más el dibujo. Si este se encuentra arriba de la mitad de la hoja, podemos estar ante personas que tienen sentimientos de metas inalcanzables. Pueden ser personas fantasiosas, pueden tener tendencia a la soledad porque fantasean tanto que pueden tener esta tendencia. Pero también pueden ser personas optimistas sobre las metas. Pueden ser personas que hacen de menos a los demás, personas que se sienten en el aire. Al decir que se sienten en el aire, estamos hablando de personas que no tienen una base firme, que luchan tanto por aquellas metas inalcanzables que solo se enfocan en ello. Si se encuentra por debajo de la mitad de la hoja, hablamos de personas inseguras, hablamos de personas con algo de depresión, hablamos también de personas conscientes o realistas, hablamos de personas con una necesidad de una base firme, con un buen balance, con un buen control. Si el dibujo está del lado izquierdo, estamos ante personas de dominio emocional, personas que se enfocan mucho en el pasado, personas que tienden a la impulsividad,
personas autoconscientes, autoorientadas. Y si se dibuja del lado derecho, hablamos de personas con control emocional, con esfuerzo por triunfar, porque tienen siempre una mirada hacia el futuro, personas extrovertidas, personas orientadas, pero también personas hipersensibles. Si el dibujo está hacia la esquina superior izquierda, estamos ante personas con ansiedad, personas que buscan satisfacción en base a sus fantasías, personas que retornan al pasado y rechazan toda experiencia nueva. Por otro lado, la calidad de las líneas es otro indicador. Si estas son muy finas, hablamos de una falta de asertividad, una tendencia a la timidez, una ansiedad, retraimiento, una persona rígida ante su control de impulsos, personas depresivas, tienen ausencia de vitalidad o pérdida de la misma, del entusiasmo espiritual. Si vemos líneas gruesas, estamos ante personas con tendencias esquizoides que siempre ponen una barrera entre ellos y el ambiente. Si la presión de las líneas son muy variadas, estamos ante personas histéricas, ciclotímicas, inestables, impulsivas y de mucha frustración. Si las líneas son fuertes o retalladas, estamos ante personas asertivas que luchan por el poder y el control de los impulsos, seguras de sí misma, pero también puede indicar ansiedad si es combinada con sombreado y presión. Se puede estar ante una persona con daño orgánico cerebral, como puede ser la esquizofrenia o un maníaco. Si la calidad de las líneas son fuertes, nos habla de ansiedad, o si esta no se interrumpen al dibujar, no se para, tenemos una persona determinada. Si las líneas son disparejas, son como entrecortadas o quebradas, hablamos de personas con muchos miedos, con inseguridad, con inadecuación. Y por otro lado, si tiene una mala coordinación entre las líneas, estamos ante personas con tensión externa, con ansiedad, o tal vez con un posible daño cerebral si estas son irregulares. Si las líneas son esbozadas, hablamos de artistas, de personas que pues practican el dibujo tal vez, pero también podemos estar ante personas ansiosas, inseguras, con tendencias esquizoides. Por otro lado, al hablar sobre el sexo del dibujo que realizó el sujeto, el autor Levy clama que el 87% de 5,000 sujetos que fueron estudiados dibujó primero a la persona del mismo sexo. Esto es lo más común. Sin embargo, en una población de homosexuales, el 81% de estos dibujó el sexo opuesto. Y esto nos puede señalar una inversión sexual, nos puede indicar la identificación que tiene el sujeto
o una fuerte dependencia con el sexo opuesto. Si la figura es de la forma de un palo, podemos estar ante personas muy rígidas, personas inseguras. Si la figura está corriendo, es decir, en movimiento, hablamos que son personas con un alto nivel de energía dirigido a escapes de una situación desagradable o una irresponsabilidad histérica.